Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Marcos 10, 13 y 14 en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, bienvenidos a nuestros devocionales 40 días con Jesús, en los cuales hemos estado hablando de estos encuentros con diferentes personas o grupos de personas con nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante cómo en esta ocasión estamos viendo el encuentro de Jesús con un grupo de niños. Y algo interesante y diferente a otros momentos que hemos estado hablando, en los cuales normalmente eran los discípulos los buenos y los malos los fariseos, o los publicanos los buenos o los más abiertos al mensaje, y los fariseos en el papel de malos. Aquí en esta porción de las Escrituras se voltean un poco los papeles. Son ahora los discípulos los que tienen una reacción, pues ya con lo que hemos visto, podríamos decir hasta ridícula. Estaban llevando a niños para que Jesús los tocase y los bendijese. Así que muy probablemente estos niños tenían algún problema de salud. Era por lo que la mayoría buscaba que Jesús les tocase. Alguna enfermedad tenían, alguna enfermedad aquejaba sus cuerpos. Muy probablemente varios de estos niños hayan tenido alguna situación de enfermedad. Estaban esperando ser sanados por Jesús. Sin embargo, los discípulos les reprendían, no los dejaban pasar. El Señor Jesucristo se da cuenta y les llama fuertemente la atención. Y le dice: no se los impidan. Y viene ese texto, esa frase tan maravillosa que dice: no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No se refiere este pasaje a que de los niños como tal sea el reino de los cielos. Dice de los tales. Y aquí es donde vemos la cualidad de estos preciosos, estos niños apreciados por Dios. Si bien sabemos que no hay inocencia en los niños, sí hay sorpresa, y la forma en la que reciben, no escatiman en nada, en sus emociones, en sus pensamientos, en lo que dicen, se entregan totalmente. Eso también es un arma de dos filos en el mundo en el que vivimos actualmente, porque puede ponerse en peligro a los pequeños. Pero aquí estaban con el Salvador, con el Rey de Reyes, con la mejor persona en el mundo con la cual podían vaciarse, y los discípulos estaban truncando esto. ¿Por qué? Por preconcepciones que había en medio de ellos, que incluso en nuestros tiempos todavía hay. Un niño se quiere acercar con su padre para expresarle una necesidad que para el niño es una necesidad urgente. Para nosotros como adultos, pues quizás no cuenta como una necesidad que no pueda abrir el niño su agua o que no encuentre su juguete. Pero para el niño es una necesidad imperante en el momento. Le urge, necesita que esa necesidad sea saciada, y se acerca al padre, pero el padre está hablando con otro adulto, y que la respuesta: niño, no hables mientras los adultos están hablando. El niño buscando a su padre para esa necesidad, y se le impide. ¿Cuántas veces no actuamos de esta manera, como los discípulos?
por preconcepciones religiosas, por preconcepciones sociales, impedimos que los niños, físicamente los niños que hay en nuestras iglesias, en nuestros hogares, impedimos que se acerquen a Dios. No ores así porque estás orando mal. No leas la Biblia así porque la estás leyendo mal. No cantes así porque estás cantando mal. Y el niño lo que está buscando es acercarse a su Padre Celestial. Y a veces no solamente con los niños físicos, sino con aquellos niños espirituales, hermanos que van iniciando en el camino de la fe. Y en lugar de abrazarles, cobijarles, dejarles que se acerquen a Jesús, esos niños enfermos, todavía aprendiendo y creciendo en el camino de la fe, y nosotros como los discípulos truncamos y les impedimos que se acerquen a Jesús. Trabajemos con nuestros niños, tanto físicos como espirituales. Quitémonos esas barreras. Lo importante es, como los niños, expresar nuestra necesidad y que en esa confianza podamos acercarnos a Jesús para ser tocados, para ser sanados. Y el consuelo, mi hermano, si tú te sientes como estos niños, necesitado, hambriento, con una necesidad de sanidad o simplemente de que Dios te toque, que Dios te bendiga, Jesús te dice y nos dice a nosotros que no impidamos que te acerques, porque de los tales es el reino de los cielos. Aceptemos el reino de los cielos, hermanos, como los niños, dispuestos totalmente a recibir y a dejarnos caer sobre aquel que nos está dando todo el amor. Todo el amor que pudiese existir nos lo ha dado. Así que descansemos en Él y seamos como esos preciosos niños que se acercaron a Jesús. Que el Señor les bendiga.